un poquito extraña es porque estoy enferma, pero ya estoy súper bien aquí para hacer un video que está súper interesante porque vamos a comparar maquillajes originales con los piratas. Y esto es porque les voy a platicar un poco acerca de cómo me di cuenta que existían estos maquillajes piratas. Una vez estábamos en un evento y llegaron muchos maquillistas y entonces una de ellas traía una caja blanca llena de puros labiales de Kat Von D, Kylie Jenner, así, pero eran demasiados. Yo los sentí un poquito extraños, más los de Kylie Jenner, y además estaban agotados en esa época. Entonces dije, ¿cómo los consiguió? Y le pregunté y me dijo que tenía una amiga que le había podido conseguir estos labiales. A mí se me hicieron un poco extraños porque estaban muy raros y después me di cuenta que estos maquillajes eran piratas. Entonces traía yo un labial que no era original y la verdad la sensación fue horrible porque se me pegó a los labios muy feo. Entonces fue que dije, wow, no puedo creer que existan este tipo de maquillajes. Me di la tarea de conseguir los maquillajes piratas y los originales. Más o menos son los mismos porque algunos eran muy complicados encontrarlos, pero aquí están, Polinesios. Vamos a ver la diferencia que hay entre uno y el otro. Vamos a empezar con las bases de maquillaje. Aquí tengo estas dos bases, que aquí está el pirata y este es el original. Primero vamos a empezar con el pirata. Este así literal me lo vendieron, no venía en ninguna cajita, así estaba. En esta la tapa está muy dañada, o sea, se ve que lo usaron ya. En la parte de abajo todos los maquillajes tienen un código de qué significa qué número o qué color es tu maquillaje. Aquí este tiene el 1.5 y dice que es en London, no nada más dice 1.5. Y en esta parte es de vidrio el paquete, y si tú lo abres, la parte de acá alrededor y en la parte de la tapa está muy sucio y se ve que este está rellenado. Ahora vamos con el original. Este tiene un empaque, el producto es totalmente nuevo. En la parte de abajo, como les decía, que tiene el código, tiene el mismo. Este es 5.0, una marca aparte que tiene A78. No sé la verdad para qué sea eso. Ahora lo vamos a abrir. Sonó como que tronó, como cuando tienen aire. Ok, esto está súper limpio en la parte de alrededor del tubo y también en la parte de la tapa. Ahora, el precio del original fueron de 595 pesos y del pirata fueron 370 pesos. Este maquillaje se me hace muy caro para ser pirata. Más o menos la diferencia son de 200 pesos entre el original y el pirata. Con unos rímel, yo encontré este que decía MAC y pues lo traje, que este es el pirata y este es el original. El pirata trae un empaque que dice MAC edición especial y viene como con muchas marcas de agua, se podría decir, pero muchas marquitas con la marca MAC. Y en la parte de atrás viene como en francés, vienen diferentes idiomas, como instrucciones, viene cómo usarlo, viene cómo debes de aplicarlo y qué es la marca MAC. O sea, también viene el código de barras y también viene qué es lo que contiene, como los ingredientes del producto. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser abrirlo. El rímel es contra agua, también el que compré, el original también. Ya lo logré sacar. La parte del envase está como, pues normal, o sea, se siente plástico, pero donde dice MAC se ve como, o sea, no se ve bien pintado, no sé si ustedes me entiendan. Se ve como un poquito dañado y aquí dice que es contra agua, aquí viene contra agua y así es como está el rímel. Y bueno, este es nuevo completamente, no es como que haya sido un envase y lo usaron y después le pusieron el contenido. Esto es nuevo, seguro viene de China o algo así. Ahora vamos con el original. Este trae un empaque que es una caja y es como mate. También viene un plástico que tiene en la parte de aquí qué ingredientes contiene y vienen en español. Y también viene máscara de pestañas contra agua y de dónde lo trajeron y quién lo distribuye aquí en México. Este es diferente al que compré, no había como el mismo modelo, pero también, como les estaba diciendo, también es contra agua. Y en este empaque viene en la parte de acá abajo, viene el número del color del producto que tiene aquí. Y bueno, igual el lápiz, aquí está. Este rímel trae dos funciones. Este es como cuando quieres mucha máscara y si lo abres de acá arriba te sale como mucho más natural, sin tanta máscara, porque viene como más apretadito el tubito, entonces le quita mucho el exceso del producto. Y bueno, el precio de el pirata me costó 120 y el original 320. encontré
blush de NARS. Este blush me llamó mucho la atención porque venía en su bolsita. Este es el pirata. Y bueno, así te lo dan, así te lo entregan. Cuando tú lo sacas, la cajita se siente pues como un poquito rayada, porque si tú la ves bien de cerca se ve usada, y en la parte de atrás viene toda la parte como el número de lo que es el producto, y le rayaron con un plumón negro como el código del producto, porque seguramente no es el que contiene adentro, no lo sé. Y bueno, vamos a abrirlo. El espejo está un poco sucio y pues el blush pues se ve muy normal, como un blush cualquiera. Ahora, el original viene en una cajita como color mate de cartón. Es bastante gruesa y también viene en la parte de acá, dice rubor, en polvo compacto, y en esta etiqueta de plástico viene en español. Bueno, ahora vamos a abrirla. Ok, ya encontré la parte donde se abre y viene como un cartón donde tú lo jalas y ya puedes sacar el producto. Aparte de eso trae este cartoncito que lo protege, y este es el producto. Se siente súper lisito, y también en la parte de atrás tiene la misma estampa que les había comentado, pero pues obviamente no está rayada. Y bueno, cuando lo abre viene un protector que viene la marca de NARS, y trae un protector para el espejo para que no se manche con el polvo. Y ahora, el precio del pirata fueron 150 pesos y el original 550. Es mucha la diferencia de precio, es demasiado. Mi parte favorita, que son los labiales, que ya les había platicado cómo es que los descubrí. Bueno, estos labiales son uno de mis favoritos, que son los de Kat Von D. Este es el pirata y este es el original. A simple vista no se nota la diferencia, son como iguales, o sea, la caja es idéntica y también son el mismo color. Es el color Santa Sangre, viene aquí Santa Sangre y Santa Sangre. La diferencia entre el empaque original con el pirata es que el original, la etiqueta donde viene el nombre del producto es diferente, el color es diferente, y además como viene escrito es diferente. Por ejemplo, dice Santa Sangre y viene en 2 líneas, y el original solo lo viene en una y súper chiquitita. Vienen idénticos, tienen la estampa que les digo que está en español. Y bueno, vamos a abrirlos. Bueno, el pirata es este. Si tú lo tocas, se siente como cualquier labial, pero se siente un poco diferente, como que no sé si explicar eso, es como que no se siente tan lisito, tan suavecito la tapadera. Y en la parte de acá abajo también trae una estampa donde dice Santa Sangre, y viene, o sea, literal viene como muchas cosas, tiene que en inglés, que es lo que significa everlasting, dice, y también viene como un código. Bueno, ahora lo vamos a abrir y así es como viene. Algo que noto es que cuando entra esto no es como tan suavecito como otros labiales, y esto pasa con el tubito de el aplicador. Vean cómo se va de lado. La parte de la tapadera trae como algo blanco, como si hubieran puesto el tapón negro y el blanco los hubieran insertado. No sé, se ve como algo extraño, que es como en el aplicador es blanco, entonces seguramente compraron el aplicador aparte y le pusieron solamente el diseño del producto. Ahora vamos a ver el original. Este, como les decía, se siente como un poquito más suave en la tapadera, y también el plástico es mucho más suavecito. La etiqueta es exactamente la misma, pero no es del mismo color. La del pirata es como color gris y este es color negro. Y bueno, ahora voy a abrirlo. El contenedor es diferente entre la tapadera, si se fijan. Este es como más delgadito y este es más grueso. Este es el original y este es el pirata. Entonces el tubito del aplicador es mucho más grueso que el pirata, y si se fijan casi no se puede como doblar como este, vean. Bueno, esas son las diferencias que veo como físicas entre estos dos productos. Ah, sí, y también el color es diferente, o sea, no son iguales. Aunque dice que es Santa Sangre, los dos no son iguales. Este es como más rosita y este es mucho más rojo. El precio del original fueron 400 pesos y el pirata 200 pesos. Es la mitad, cuesta exactamente la mitad que el original. Ok,
Ok, lo que voy a hacer aquí en mi brazo es poner como todos los productos y vamos a ver qué tan buenos son con el desmaquillante. Todos los de este lado, los que están al principio, son los que no son los originales y los otros son los originales. Voy a dejar que se seque un poquito, pero si ustedes ven la diferencia entre las bases es que una casi no se ve porque no es tan cobertura, no tiene tanta cobertura, y el original tiene bastante cobertura. Y los rímels, pues la verdad a mí no se me hace como mucho la diferencia, solo que uno se seca más rápido que el otro. Y los labiales evidentemente hay demasiada diferencia entre uno que es muy intenso y el otro no tan intenso. Bueno, voy a dejar que se seque esto. Para desmaquillarme voy a usar estas toallitas que son muy normales, no tienen aceite, son de limón, son muy sencillas, entonces quitan como maquillajes que no son a prueba de agua tanto. Entonces vamos a ver qué tan bueno es esto con el desmaquillante. Bueno, a ver, la base sí se quitó, las dos bases se quitaron perfectamente. El rímel, el que es original, casi no se quitó, el otro sí. Y de los labiales nada más se corrió y creo que este no se quitó, que es el que no es original. Y eso me da un poquito de miedo. A ver, voy a pasarlo un poquito más fuerte para ver si se logra quitar. Ok, no se logra quitar. Ok, ya se logró quitar, pero quedó como algunos residuos. Y ahora voy a ver si se puede quitar el labial original. Es mucho más fuerte, más intenso que el otro. No, este todavía, o sea, vean, ya le tallé mucho. Este ya se quitó y todavía el original no se logra quitar. Ahora voy a ver con los rímel. A ver, el rímel sí se está quitando, pero el original no se quita muy bien porque es contra agua. Miren, tallo súper fuerte, que evidentemente no podemos hacer esto en nuestra cara porque si no se va a irritar muchísimo, entonces no pueden hacer esto y necesariamente van a tener que usar algún aceite o algo para quitar lo de las pestañas. Y ya lo logré, me está ardiendo mucho el brazo y más en la parte de aquí porque tallé demasiado en los labiales. Los labiales de Kat Von D son muy intensos, entonces sí es recomendable que tú lo quites con algún aceitito o algo así porque no son tan fáciles de quitar. Y el que era pirata fue más sencillo, pero también era duradero. Así que este es el maquillaje pirata versus el original. La verdad sí se nota más en la base la diferencia. Los blushes casi no, o sea, pero sí el color es súper intenso. O sea, yo solamente pasé tantito la brochita y ya me pintaba un buen, entonces son como mucho más intensos. También el rímel no me gustó mucho que tuviera una brochísima gigantesca y además se corre muy fácilmente, entonces no es contra agua como lo que dice en el paquete. Muchos de estos productos piratas lo que hacen es comprar los paquetes originales y rellenarlos con producto que no es el original, y lo que hacen es venderlo y pues tú te la crees porque ves todo que es igualito a un original de MAC, pero pues esto ya está dañado, entonces con eso te puedes dar cuenta que no es el original. Muchas veces lo que hacen también es hasta comprar este tipo de cajitas, así que es muy fácil que tú caigas y pienses que es el original. La persona donde compré esto me aseguraba así muchísimo que eran los originales, pero ella los conseguía mucho más baratos. No es así y no es verdad. Entonces yo sé que es muy tentador que cuesten mucho menos todos estos productos y ustedes puedan decir, está bien, me lo voy a comprar, pero muchas veces no sabemos de dónde venga, qué ingredientes tengan y cómo es que lo hacen. Hay otros productos que venden en el supermercado que son mucho más económicos y estos también son originales. Probablemente los ingredientes no sean buenos para tu piel y lo único que te va a hacer es que cause irritación o te salgan granitos o cosas así. La verdad yo les recomiendo que ustedes compren productos originales, así que no caigan en este tipo de productos porque no sabemos el origen de esto, así que tengan mucho cuidado. Ya vieron en este video cómo pueden diferenciar entre un producto original con el pirata, así que tengan mucho cuidado y pongan en los comentarios si ustedes sabían que existían estos productos piratas y si ustedes alguna vez los compraron o si han tenido alguna experiencia con este tipo de cosas. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, se las voy a dejar aquí y nos vemos en el siguiente video, Polinesios. Les mando un besote. Bye.